tardes. ¿Qué tal? Acá estamos en Visión 7 Internacional, como todos los sábados. Hoy tenemos un programa especial. Por lo general, para fin de año nos piden repetir algunos informes. Es difícil seleccionar informes. Imagínense, estamos hace 11 años, así que hemos hecho algunos miles de informes, y no exageramos. Pero en el año uno tiene que seleccionar, y por lo general nos piden algunos. Nos pidieron uno que me parece que es de estricta actualidad, que tiene que ver con el Estado Islámico, la evolución de este movimiento, que además hubo duros enfrentamientos esta semana en Ramadi, una ciudad muy importante en Irak, así que vaya que responde a coyuntura y un poco más para comprender lo que pasó en el año, así que uno de los informes seleccionados tiene que ver con el Estado Islámico. Perfecto. Y otro, Pedro, de los seleccionados que hemos elegido junto con la producción es indudablemente el momento histórico que significó ese abrazo, ese apretón de manos entre Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y Rodrigo Londoño Timochenko en La Habana, con la presencia de Raúl Castro, que fue el inicio del acuerdo. Todavía no es el acuerdo de paz, pero fue el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia después de 50 años de combate y poniéndole además una fecha al acuerdo de paz, 6 meses a partir de ese 23 de septiembre que marcó un hito histórico y seguramente para un hecho que la comunidad internacional va a recoger en sus páginas históricas. Bueno, y el tercer informe elegido tiene que ver con una entrevista extraordinaria de la holandesa Saskia Sassen. Ella es especialista en temas globales, pero en este caso habló del tema de los refugiados, el tema de las migraciones, un tema también de muchísima actualidad. Pensemos que este año hubo, según ACNUR, más refugiados que la mayor cantidad de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Así que merece la pena verlo otra vez. Durante todo el 2015, el extremismo tuvo una presencia amenazante para toda la comunidad internacional. La guerra civil en Siria proyecta con violencia sus efectos sobre Europa en forma de las decenas de miles de refugiados que huyen diariamente del conflicto y en los últimos meses de atentados como los ataques simultáneos del viernes 13 de noviembre en París, que se cobraron la vida de 129 personas, y el del avión de Metrojet, la aerolínea rusa de bajo costo, derribado por una bomba con 224 personas a bordo el 31 de octubre de 2015. La organización Estado Islámico, conocida como ISIS por sus siglas en inglés o Daesh en árabe, es la nueva marca de la yihad global detrás de estas acciones pensadas para responder militarmente a Occidente, pero también para enviar un mensaje hacia un sector específico del mundo islámico, el de los musulmanes sunitas, que simpatizan con las versiones más radicales del wahabismo. Se declaran los únicos capaces de combatir y aniquilar a los enemigos del Islam, que son para ellos los musulmanes chiitas, los occidentales, los judíos, los kurdos y también las monarquías árabes, en cuyas manos están los lugares más sagrados del Islam. Estado Islámico, autodeclarado califato, no es exactamente un Estado, aunque pretende funcionar como tal en un territorio de límites difusos, conectado por las ciudades que controla y que se extiende en las áreas del norte de Siria e Irak. Entre esas ciudades se encuentran zonas de la periferia de Alepo, Palmira y Raqqa en Siria, así como Mosul, Ramadi y zonas cercanas a Fallujah en Irak. Una región en la que viven unos 10 millones de personas. También cuenta con la adhesión de bolsones yihadistas en el Sinaí egipcio, en partes de Libia, Yemen y Nigeria. نقول للدول التي تشارك في الحملة الصليبية والله لك يوما بإذن الله كيوم فرنسا فوالله إن كنا قد دكينا فرنسا في عقر دارها في باريس فقسما بأمر الله لندكن أمريكا وبعقرها في واشنطن بإذن الله تعالى.
El combate contra Estado Islámico supone un desafío muy diferente al de Al-Qaeda y otras organizaciones salafistas conocidas, en la medida en que cuenta con fuerzas muy experimentadas, tanto en terrorismo urbano como en tácticas de guerrillas y también en guerra convencional, inteligencia, seguridad y control territorial. وأقول لدول أوروبا إننا قادمون بالمفخخات والتفجيرات قادمون بالأحزمة والكواتم قادمون ولن تستطيعوا ردنا لأننا اليوم بتنا أقوى من ذي قبل بكثير. La cantidad de hombres con los que contaría Estado Islámico varía mucho según las fuentes. Unos 200.000 entre combatientes y simpatizantes según fuentes kurdas, 100.000 según el propio ISIS y poco más de 30.000 de acuerdo a la CIA. La plasticidad y capacidad de combate se debe a la heterogénea composición de sus milicias. Desde veteranos de guerra de Chechenia a oficiales del ex ejército de Saddam Hussein, desde grupos tribales sunitas de Irak a jóvenes musulmanes europeos sin futuro en sus países de origen. Si bien Estado Islámico nace en Irak, de donde es oriundo su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, la guerra civil en Siria le dio acceso a armas, logística y recursos canalizados por Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y Qatar hacia los grupos armados que combaten al gobierno autocrático de Bashar al-Assad. En pocos años, dentro de la guerra siria, el Estado Islámico comenzó a combatir a los demás grupos insurgentes, incluso a los salafistas del Frente al-Nusra, asociados a Al-Qaeda. La sustentación en el tiempo de Estado Islámico también se debe a su habilidad para capturar los recursos de las áreas que controla, desde el cobro de impuestos hasta la venta de crudo, una de las principales fuentes de ingresos, particularmente desde que gestionan los pozos y las refinerías de petróleo del este de Siria y el noroeste de Irak. Allí han montado un sistema que algunos comparan con el de una compañía estatal de petróleo, con trabajadores especializados, ingenieros y gerentes propios, produciendo entre 34.000 y 40.000 barriles por día, cuya venta en el mercado negro regional les da ganancias de $1,5 millones diarios, según el diario Financial Times. Pero varios analistas también señalan que los gobiernos occidentales deberían observar con detalle los fondos que ricos donantes de Arabia Saudita estarían derivando hacia Estado Islámico. La resistencia militar de esta organización no deja de asombrar si se tiene en cuenta que pelea al mismo tiempo en varios frentes. En el terreno, contra los ejércitos oficiales de Siria e Irak, las milicias chiitas iraquíes, las unidades de protección popular kurdas, las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el Hezbollah libanés y fuerzas regulares de Irán. Desde el aire, sus territorios están siendo bombardeados por aviones de Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y Holanda, entre otros países. Since Saturday, France has conducted numerous strikes against targets in Raqqa. Those targets include ISIL headquarters, training camps, and storage depots. Where we continue our disruption operations in the Tigris River Valley, which includes Beji, Mosul, and Hawija. We've conducted 105 airstrikes since October 15th. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, entre fines de septiembre de 2014 y hasta el 17 de noviembre de 2015, se ejecutaron 5.167 bombardeos en Irak y 2.688 en Siria contra blancos supuestamente pertenecientes al Estado Islámico. La persistencia responde, entre otras cosas, a que cada uno de los actores que dicen combatir al Estado Islámico tiene una agenda geopolítica propia con respecto a la guerra civil siria. Estados Unidos, sus socios de la OTAN y el Golfo están más interesados en derribar a Assad que en destruir al grupo yihadista. Turquía privilegia su guerra contra los kurdos por sobre el combate al ISIS. En tanto, Rusia, Irán y el Hezbollah libanés buscan fortalecer al gobierno sirio, peleando contra todos los grupos insurgentes que se le oponen y no solo contra Estado Islámico. Je sais bien que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes conceptions, n'ont pas nécessairement même les mêmes alliés. Mais ce qui est en cause, c'est
de mettre un terme, d'anéantir une armée qui menace le monde entier et pas simplement certains pays par rapport à d'autres. Más allá de la imagen imparable que el propio Estado Islámico busca difundir a través de una sofisticada maquinaria de propaganda que incluye una revista llamada Davik, publicada en varios idiomas, en los últimos meses, el grupo ha ido perdiendo territorio tanto en Siria como en Irak. Por eso, algunos analistas ven los atentados de París como una maniobra para revertir esas pérdidas con acciones espectaculares que les garanticen una propaganda por las armas capaz de seducir a más combatientes extranjeros de todo el mundo árabe y particularmente a jóvenes musulmanes de diferentes países occidentales que constituirían al menos un cuarto de los más de 20.000 aspirantes que viajaron a Siria e Irak para sumarse a sus filas. Este es el principal problema de Europa. El mensaje del Estado Islámico encuentra una audiencia dispuesta y receptiva entre algunos de sus ciudadanos que sienten que no tienen nada que perder si se suman a este proyecto radical. Solo en Francia, los servicios de seguridad deberían vigilar día y noche a unas 10.000 personas sospechosas de simpatizar con los yihadistas. La fórmula que ofrece Occidente para enfrentar el terror es conocida. El estado de excepción permanente y el sacrificio de la libertad en aras de la seguridad. Mientras tanto, la causa principal del problema, la guerra en Siria, continúa sin pausa. Estaba viendo esta imagen, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo pensaba, 11 años de programa y cuánto hemos tratado el tema de Irak, los cambios, la caída de Saddam Hussein, la intervención de los Estados Unidos, la permanencia de Estados Unidos. Y de hecho, esta semana, en los enfrentamientos que hubo en la ciudad de Ramadi, les cuento un poco para actualizarlo, lo dijimos en la semana en el noticiero también, Ramadi es una capital importante de una provincia que está en el camino de la capital Amán de Jordania a Irak. Yo tuve la oportunidad de pasar por ahí en el 98 y es un punto clave que estaba tomado desde mayo por el Estado Islámico. Las tropas de Irak, apoyadas por Estados Unidos, porque las tropas de Estados Unidos no se fueron totalmente de Irak, están tratando de tomar esa ciudad que está a apenas 100 kilómetros de Bagdad, de la capital, para ver la fuerza que tiene este grupo y todo este desarrollo, ¿no?, que nosotros vimos con la caída de Saddam Hussein, con la intervención de Al-Qaeda, con el desarrollo después en el Estado Islámico. Y estaba leyendo también en un diario de Irak hoy que la Liga Árabe le está pidiendo a las tropas turcas que se retiren de Irak, que es algo que se señala en el informe. O sea, ¿cuánta vigencia tiene el informe que hicimos hace algunos sábados? Y hay otro tema que me interesa también subrayar. El informe dice claramente que cada uno de los actores en este escenario tiene una agenda propia que muchas veces chocan entre sí. Pero además hay otro tema en común, lo dijo cuando invitamos a Kachik Dergugasyan acá al piso, un especialista sobre el tema, y es que al mismo tiempo estos actores no pueden ya manejar la situación. Recuerdo que él señaló, bueno, Estados Unidos tal vez sea uno de los más claros, que la situación se le fue de la mano, pero también se le fue de la mano a Turquía y también se le fue de la mano a Arabia Saudita, que es uno de los proveedores de dinero, de armas y de sustento. Y comentaba algo muy interesante, y era el tema del califato, ¿no? El Abu Bakr al-Baghdadi se autodeclaró califa, y el califa es superior al monarca, es decir, que incluso están en cuestionamiento las monarquías absolutas de Arabia Saudita y del Golfo. Es el sucesor justamente del profeta Mahoma. La palabra califa, jalifa en árabe, es sucesor. Lo que se plantea ahí, se plantea como el gran sucesor. Entonces esto es bien interesante porque estamos viendo que es un grupo que al mismo tiempo no tiene escrúpulos, por supuesto, no tiene límites, está en guerra total, que cuenta con recursos, que tienen que ver con el petróleo, entre otras cosas, cuenta con territorio, cuenta con aliados y cuenta con las debilidades de sus oponentes, ¿no? Que son a su vez aliados y oponentes. Sí, me parece que inclusive ustedes me corregirán si no es así, pero
la sensación que da es que está la debilidad de los distintos participantes de esta guerra, que al-Assad, a quien muchos le suponían los días contados hace ya tiempo, sigue en el gobierno justamente por la debilidad tiene tantos enemigos, pero enemigos a la vez débiles y con conflictos entre ellos, digamos. Sí, Me parece sí. que es la gran clave por la cual al-Assad puede seguir al frente de Siria, que es el territorio principal, bueno, junto con Irak, donde se están dando todos estos enfrentamientos. Bueno, Pero justamente después- esta... no, discúlpame. me daba pie por lo de Rusia, pero No, lo que digo después. esta semana justamente el gobierno de Siria, que recordemos, controla básicamente todas las franjas que está sobre el Mediterráneo y no el resto del territorio, logró negociar con sectores opositores en Damasco que tenían tomados algunos barrios para que se retiren. O sea que sigue teniendo una fuerza importante. De hecho, la última resolución de Naciones Unidas que comentábamos la semana pasada no menciona directamente la salida de Assad del poder, que es lo que los rusos Sí. pretendían que Y se quedara, y claro. digamos que era el punto donde Estados Unidos y Rusia nunca se ponían de acuerdo, ¿no es Exactamente. cierto? No, quería comentar sobre Rusia, justamente, que a lo largo de este año, en el 2015, cambió un poco el escenario, la entrada de Rusia en este conflicto. Y lo que sucedió en un momento, me recuerdo hacia fines de noviembre, cuando Turquía derribó un avión de guerra ruso diciendo que había estado en territorio, que había entrado a espacio aéreo de Turquía. Bueno, esto, además del conflicto entre Turquía y Rusia, generó que el presidente Vladimir Putin en la cumbre de París, en la cumbre climática de París, en una parte, en una conferencia de prensa, dijera por primera vez que Turquía le compraba petróleo al Estado Islámico, lo cual es una acusación de un Estado a otro muy grave. Y hoy volvió otra vez a decir, porque según lo que dice el Ministerio de Defensa ruso, que colgó un video donde se ven pasar los camiones cisterna, cerca de 11.000 y pico, casi 12.000 camiones cisternas con petróleo. ¿Y nadie los ve? Bueno, ¿Los satélites no los ven? Si entras en el sitio del Ministerio de Defensa ruso, los vas a ver. Ahora Turquía había cambiado la ruta justamente a propósito de esta denuncia que había hecho Vladimir Putin a fines de noviembre, cambió la ruta según el Ministerio de Defensa ruso y siguen entrando barriles de petróleo producidos por el Estado Islámico a Turquía. Sí, qué importante además el tema de siempre mencionar la participación rusa, que vos hayas estado en ese seminario hace unos meses, como para ver quiénes estaban ahí, cómo están negociando, porque efectivamente hay tantos actores en juego que nosotros tenemos que tratar de contemplar absolutamente todos en este gran tablero donde hay alianzas que se tejen, alianzas que se destejen, todos que parecen ser enemigos de todos. Y la consecuencia está en Irak. Es interesante porque territorialmente están afectados Arabia Saudita, Qatar, Turquía, es decir, muchos de los actores. Estados Unidos no, porque está lejos, siempre se mantiene Sí, como verdad. lejos territorialmente, pero Rusia también, porque fíjate que los chechenos están formando parte o se están alimentando las tropas del Estado Islámico. Muchos de los países centroasiáticos, que también son de origen musulmán, también están permitiendo un ida y vuelta con el Estado Islámico. O sea que para Rusia también es medio vital, no solo por su aliado sirio. La caída de Bashar al-Assad sería dramática para el gobierno ruso, pero además, concretamente, por una posible expansión del Estado Islámico o en la frontera de su territorio o en su propio territorio, como sería el caso de Chechenia. Sí, acá hay una cuestión también que me gustaría agregar, si bien tiene que ver con internas dentro del mundo musulmán, que es importante recordar. Cuando estalla la revolución iraní en 1979, tuvo un gran impacto sobre todo el mundo islámico. Pero con el correr del tiempo, ese impacto se fue reduciendo porque los iraníes son en su mayoría chiitas, o el gobierno es básicamente chiita, que son una minoría dentro del Islam. Y estos sectores que combaten hoy en día forman parte de la mayoría sunita. Por lo tanto, Claro. el grado de influencia que pueden tener en el mundo sunita es mayor, porque si bien tienen posturas muy radicales, desde el discurso teológico tiene una receptibilidad mayor que la que podía tener el discurso teológico de los chiitas, que por lo general no logra penetrar en el mundo sunita. De hecho, los principales aliados de la Revolución Islámica de Irán era el Hezbollah en el Líbano, que eran o son chiitas, unos sectores en Irak, pero atomizados
por Saddam Hussein, que tenía un férreo control de lo que era laico, Irak. por otro lado, ¿no? Claro, era laico. sí, y oprimía a los chiitas. Todos estos grupos, como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, son sunitas. Son sunitas, ¿no? exactamente. Y en realidad consideran a los chiitas como herejes, es decir, son tan enemigos como un cristiano o como un judío. O sea, Sí, son la República Islámica de Irán, hay que decirlo, nunca reconoció a los talibán. Los talibán en su momento en Afganistán, cuando fueron gobierno efímero porque fue corto, ellos tenían el reconocimiento de Arabia Saudita, que vos mencionaste antes, de Emiratos Árabes, que no lo mencionaste, pero ahí al lado de Qatar, y de Pakistán. Pero la República Islámica de Irán no quería saber nada con los talibanes. Es más, los combatía porque decían que no eran musulmanes. Y una cosa que me quisiste acordar, que el día que vino Khachik de Gulgasian dijo muy interesante también, era, hacía referencia al pasado, a los años 80 o 90, cuando uno hablaba de la media luna chiita, ¿no? Irak, Irán y Siria, y decía que lo que había sucedido con esta penetración del Estado Islámico eran que habían quebrado esa media luna, que esa media luna ya no es una totalidad, por lo tanto marca justamente el avance territorial de este grupo, ¿no? De los sunitas y de este grupo como líder, justamente al haberse autodeclarado califato. Y además combatiendo al Hezbollah en el Líbano, realizando atentados en el Líbano, porque justamente el Hezbollah libanés tiene un estrecho vínculo con Bashar el-Assad, que a su vez tiene un estrecho vínculo con Irán, que ahí está lo que vos justamente estabas señalando como el eje. Imagínense en el mapa, Líbano, Siria, Irak, Irán. Exactamente. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. ¿Qué ¿Cómo tal? está, Félix? Muy buenos días, Telma, ¿qué tal? Bueno, estamos en vivo hasta las 3:30, como lo hacemos habitualmente. Atención, mucho calor en la capital federal de la República Argentina. 30 grados 2 décimas la temperatura, 28 grados 6 la sensación térmica. Llegamos a todo el país y por supuesto al exterior también. Muchísimas gracias a todos los televidentes que se comunican. Hoy tenemos la visita de Tony Basikovich, que viene desde Máximo Paz en la provincia de Santa Fe. Nos sigue siempre un televidente fiel que además anda debajo del brazo con su música por todo el país y nos ha venido a visitar. Así que muchas gracias a Tony, que vino desde Santa Fe. Bueno, 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Recuerden que también tenemos el correo electrónico b7@gmail.com y se pueden comunicar también a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Último programa del año de 2015. Qué increíble cómo se nos fue el año, ¿eh? Ya el próximo sábado será 2 de enero y estaremos como siempre con Visión 7 Internacional. ¿Qué les parece si le ponemos a consideración, Pedro, Telma y Raúl, de nuestros televidentes, la incógnita de la jornada? Les vamos a dar algunos datos. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto. Aquí está. Nuestro personaje de hoy, atención, nació en Saboya, en Francia, y desde muy joven manifestó su vocación religiosa. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a la primera pausa de este programa de hoy, último programa del 2015. No sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. La aldea global. La socióloga holandesa Saskia Sassen es una de las voces más autorizadas en el mundo para analizar el fenómeno de la migración en Europa. Luego de la pausa, entrevista exclusiva aquí en Visión 7 Internacional. Y además, Colombia a un paso de la paz. El año que finaliza produjo un enorme avance en las negociaciones entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.